Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Desayuno con las aves. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice: Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. El mensaje es: Dios sabe lo que necesito, Él se preocupa por mí. ¿Has visto alguna vez a las aves alimentándose? ¿Qué comen? Si Dios te dijera que las aves te van a traer alimento, ¿qué esperarías que te trajeran? ¿Semillas? ¿Lombrices? ¿Alguna fruta? Hace mucho tiempo Dios envió unas aves para alimentar a un hombre. La historia de Elías y las aves es una historia maravillosa. ¿Se pueden imaginar depender de un ave para comer? Bueno, la verdad es que Elías no estaba dependiendo de las aves para comer, estaba dependiendo de Dios y estaba depositando toda su confianza en Él. ¿Les gustan estas aves que tengo aquí? ¿Verdad que son muy bonitas? No son cuervos como los de la historia, pero definitivamente Dios debió dirigir esas aves para que le llevaran de comer a Elías. Las aves, por ellas solas, no habrían podido realizar esta tarea de llevarle de comer a Elías todos los días y por tanto tiempo. La historia de hoy trata sobre las necesidades y la forma en cómo Dios sabe lo que necesitamos y se preocupa por nosotros. Precisamente eso es lo que dice el mensaje de la lección. Dios sabe lo que necesito, Él se preocupa por mí. Y saben, esas palabras las podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 41 y el versículo 10, y dice así: Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Isaías 41:10. Hace mucho tiempo, el malvado rey Acab reinaba en Israel. Acab hizo lo malo a la vista de Dios más que ningún otro rey. El rey Acab y la reina Jezabel adoraban ídolos. Llevaron a los israelitas a adorar ídolos también. Animaron a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios. Jezabel y los profetas malvados de Baal mataron a los profetas de Dios. Dios tenía un profeta llamado Elías. Elías era de Tisbe, de la región de Galaad, de la otra orilla del río Jordán. Elías servía a Dios y le enseñaba a otros a adorarlo. Se preocupaba por la adoración de ídolos que se observaba en Israel. Él sabía que esa adoración aumentaba la maldad entre los israelitas. Le disgustaban los sacrificios hechos a los dioses paganos. Me quiero detener un momento aquí y les quiero explicar por qué los israelitas adoraban y hacían sacrificios a los dioses paganos, que no se suponía que eran el pueblo de Dios. Les voy a explicar. David había unificado a las tribus de Israel en un solo reino, y Dios había prometido que de su linaje vendría el rey mesiánico, que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría la promesa hecha a Abraham. Luego, el libro de Reyes muestra la historia de una larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno estuvo a la altura de la promesa. Después de David encontramos al rey Salomón, que era su hijo, y David le dijo antes de morir que permaneciera fiel a Dios y a sus mandamientos. Pero algo extraño sucedió. David y Salomón se pusieron a planear cómo iban a cometer algunos asesinatos políticos, y ese no es un buen comienzo para el reinado de Salomón. Luego viene un buen momento para Salomón, y es
cuando pide sabiduría a Dios, ¿recuerdan? Y Dios se la dio. Y entonces Dios le da con detalle las instrucciones para que construya un templo. El templo tiene mucho oro y joyas, imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del jardín del Edén, donde el cielo y la tierra se encuentran y se encuentra la presencia de Dios. Pero después de terminar el templo, viene la caída de Salomón, ya que comienza a casarse con mujeres paganas, cientos de mujeres paganas, hijas de otros reyes, y lo peor de todo es que adopta los dioses de esos otros reinos e introduce la adoración en Israel, y por si fuera poco, instituye el trabajo de esclavos para sus construcciones. Para estas alturas ya se parece más a un faraón que al rey de Israel. Luego aparece su hijo, el rey Roboam, y aparece actuando igualito a su padre, con ambición, hambre de poder. Roboam trata de subir los impuestos, pero aparece un líder en las tribus del norte llamado Jeroboam, que no acepta eso, y entonces se separa para formar su propio reino rival. Es aquí donde aparecen los reinos del sur, Judá, centrado en Jerusalén, con reyes del linaje de David, y el reino del norte, Israel, que su capital será Samaria. Luego, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en los reinos del sur. Y saben, pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. Luego, cada uno de los reinos tuvo alrededor de 20 reyes, y se les califica su reinado de acuerdo a algunos criterios. Los criterios son si adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses. También si libraron a Israel de la idolatría, y también si fueron fieles al pacto. Y de acuerdo a estos criterios, los resultados son los siguientes. Del reino del norte, de los 20 reyes, todos tuvieron malas calificaciones. Y del reino del sur, 8 obtuvieron calificación buena y 12 obtuvieron malas calificaciones. Y en todo esto aparece el rol de los profetas, que no son adivinos, sino que hablan en nombre de Dios y son guardianes del pacto. ¿Saben? Ellos desafiaban la idolatría y la injusticia y retaban al pueblo a que se arrepintieran y que siguieran la Torá, la ley de Dios. Y entre todo este caos de reyes malos e idólatras, aparece el profeta Elías en los reinos del norte, cuando reinaba el rey Acab. ¿Y recuerdan el nombre de la esposa? Jezabel, que era fenicia, y que juntos habían instituido en Israel la adoración al dios Baal. ¿Se dan cuenta? ¿Qué momento tan complicado para Elías? Obviamente los reyes paganos no querían a los profetas y seguido los perseguían para matarlos. Los profetas de Baal le enseñaban a la gente que el dios Baal era quien enviaba la lluvia y el rocío. Creían también que Baal controlaba los ríos y los arroyos. Elías sabía que era Dios el que lo hacía y no podía soportar la idea de esta enseñanza engañosa. Elías le rogó a Dios que le enseñara una lección al pueblo de Israel. Así que Dios le pidió que le diera un mensaje al rey Acab. Elías sabía que el rey Acab no quería ningún mensaje enviado por Dios. Sabía también que los guardias del palacio lo reconocerían como profeta de Dios. Podían arrestarlo, hasta podían entregarlo en manos de Jezabel y sus malvados profetas de Baal. Pero a pesar de los peligros, Elías no vaciló.
Fue a Samaria y sin que lo detuvieran los guardias, entró directamente al palacio. Se dirigió directamente al rey y le dio el mensaje que Dios le enviaba. ¿Se dan cuenta qué valentía de Elías? Obedecer a Dios aunque sabía que estaba poniendo su vida en riesgo. Aquí es donde entra nuestro versículo para memorizar de esta semana, que dice: El versículo de hoy es: Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Isaías 41:10. Niños, siempre recuerden obedecer a Dios y recuerden que Dios siempre está al control de todo lo que sucede. Y entonces Elías dijo al rey: Juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Le dijo Elías al rey y rápidamente se alejó del palacio. Elías no estaba solo cuando fue a ver al rey Acab. Sin la protección de Dios, seguramente los guardias lo habrían arrestado y matado. Pero Dios estaba con él y así pudo entrar al palacio. Dios lo ayudó también a salir de allí. Dios le dijo a Elías: Sal inmediatamente de aquí. Vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Allí encontrarás agua en el arroyo y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Y eso es exactamente lo que pasó. Elías encontró un lugar seguro y tranquilo al lado de un arroyo. Cada mañana y cada tarde los cuervos le traían alimento a Elías. Y durante muchos meses Elías bebió agua del arroyo. Tuvo siempre agua para beber mientras el arroyo tuvo agua. ¡Qué bonita experiencia! Ser alimentado por aves enviadas por Dios, poder experimentar el cuidado de Dios de una manera tan directa. Y saben que no fue poco tiempo. El libro de Profetas y Reyes, en el capítulo 9, nos dice que a los pocos meses de no haber llovido ni caído rocío, la tierra se secó y las plantas se marchitaron. También nos dice que el rey Acab realizó varias expediciones tratándolo de encontrar a Elías, pero no tuvo éxito. Y los profetas de Baal, por más que le pidieron lluvia a su dios Baal, que supuestamente era quien enviaba la lluvia y el rocío, su dios nunca contestó. Después de un año, dice que la tierra parecía como quemada por el fuego. Los arroyos se habían secado y los rebaños vagaban angustiados buscando agua, buscando alimento. Los campos que antes estaban verdes y florecidos ahora parecían desiertos. El hambre y la sed estaba causando muertes de hombres y de animales. ¿Y saben qué era lo peor? Que el pueblo de Israel no se arrepentía ni aprendía la lección que Dios les quería enseñar. ¿Saben? Pasó un segundo año sin llover y el pueblo de Israel seguía con su orgullo, se negaba a humillar su corazón delante de Dios y continuaban murmurando contra Elías. Al parecer, es algo que no lo podemos creer, ¿verdad? Pero así sucedió. Tenían que recobrar la fe en Dios que habían perdido y solo se lograría al estar en una gran aflicción. Qué triste es que necesitemos pasar por un gran dolor o un gran sufrimiento para acordarnos de Dios. Saben, es muy común que cuando estamos muy bien, a veces nos olvidamos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estamos pasando por momentos de dolor? Pronto recurrimos a Dios por ayuda. Espero que ustedes no se olviden de Dios nunca. Recuérdenlo cuando les está yendo bien y también cuando estén pasando por algún sufrimiento.
¿Sabían que antes de la sequía, Dios ya les había enviado varios mensajeros al pueblo suplicándoles que volvieran a obedecer los mandamientos de Dios? Y el pueblo simplemente no obedeció y tuvo que sufrir el castigo por esa desobediencia. Quisiera leerles lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿les suena parecido esta historia? Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice Dios? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí tenían la respuesta. Debían humillarse, orar a Dios, buscarlo y dejar sus malos caminos, y Dios sanaría la tierra. Pero el pueblo estaba terco a su desobediencia y no buscaban a Dios. Elías se sentía seguro al cuidado de Dios. Cada vez que los cuervos bajaban para traerle comida, Elías sabía que Dios le estaba dando el regalo de la vida, y sabía también que su vida era preciosa para Dios. ¿Saben, niños? Esta es una lección acerca de la gracia. Aun cuando a nuestro alrededor pasen cosas malas por causa del pecado, Dios todavía tiene el control de este mundo. Puede obrar a través de la naturaleza, así como lo hizo en la historia que usó a los cuervos. También puede obrar a través de las personas, incluyéndolos a ustedes, los niños. Y también puede utilizar ciertas circunstancias a fin de suplir nuestras necesidades, a pesar de las terribles situaciones en que a veces nos encontramos. Nunca olviden nuestro mensaje. Recuerden lo que dice: Dios sabe lo que necesito. Él se preocupa por mí. Y recuerden que podemos confiar siempre, siempre en Dios. Él cuidará de nosotros, y no olviden darle gracias siempre por su cuidado y por proveer lo que necesitamos. Que sigan pasando un muy feliz sábado. Hasta luego.